Hola amigos, mi nombre es Manuel Herrera de Manuel de Papel y en este video trataré de responder una pregunta que muchos participantes en mis talleres me hacen. ¿El origami es un arte? Para contextualizar el video, trataré este tema desde una visión del arte, ya que mi formación es de artista plástico. Así que empecemos. Cuando se oye la palabra origami y no conocemos mucho, lo primero que pensamos es en un papel doblado con pocos pliegues, como por ejemplo un dragón. Posiblemente pensamos en aquellos plegados que hacíamos en el colegio como un avión, un barco o un sacapiojos. Pero por excelencia, el símbolo del origami es la grulla, por su sencillez, elegancia y su tradición. Para otros, posiblemente sea la pajarita. Pero, ¿realmente qué es origami? Si analizamos su propio nombre, origami es la palabra japonesa que proviene de la fusión de dos palabras, oru, que significa plegar, y kami, que significa papel. En síntesis, es plegar papel. Analicemos cada palabra. Para mí, plegar en el origami es la acción de flexionar un material laminar haciendo que se junten sus partes una o varias veces. Este material debe tener dos características. Uno, que tenga un comportamiento mecánico, en pocas palabras, que permita que se doble. Y dos, que tenga una memoria de plegado, o sea, que se conserve sus dobleces. En cuanto al papel, es un objeto laminar compuesto por un material fibroso de origen natural. El papel fue inventado en la China en el 105 después de Cristo por Hailun, quien era un funcionario del emperador de aquel entonces. Hay que tener en cuenta que a través del tiempo se experimentó con diferentes materiales y técnicas hasta obtener este material industrial, uniforme, liso y con cortes perfectos como este papel bond con el que utilizamos para dibujar o para imprimir. Ya analizamos la palabra origami, pero considero que va más allá del simple acto de doblar un papel. Y en cuanto al arte, desde la prehistoria hasta nuestros días, el hombre siempre se ha indagado en cómo funciona su mundo, saber quién es y poder expresarlo de alguna manera. Además tiene un fuerte impulso por crear. Esa magia de la creación la podemos ver desde el arte rupestre mobiliario, pasando por el arte egipcio, hasta la actualidad en el arte contemporáneo. En el origami también se aprecia esa magia de la creación, el poder representar lo que vemos, lo que sentimos, lo que imaginamos y de alguna manera sensibilizar al espectador que contempla la obra. De eso se trata el arte. Pero entonces, ¿dónde situamos el origami en el contexto artístico? Lo más acertado es en la escultura. Si analizamos rápidamente, la escultura tiene la misión de expresar algo a través de un objeto tridimensional. Por lo tanto, debe tener una materia y ocupar un espacio, y el origami lo cumple cabalmente. En este caso, lo fascinante es que en el origami se inicia bidimensionalmente casi tan plano como una pintura, para luego sumar pliegues y capas y así pasar a lo tridimensional. De esta manera, evidenciamos que el origami es escultórico, así que cada origami creado, o el desarrollo de un origami a través de un diagrama o un CP es un proceso escultórico y claramente quien lo crea o lo interpreta es un escultor. Cabe aclarar que dentro de la comunidad del origami algunas personas designan únicamente origami escultórico al plegado con técnicas húmedas como el que hacía el gran maestro Yoshikawa. Y me pregunto, ¿es escultórico porque tiene acabados menos geométricos? ¿El origami modular o geométrico no es escultórico? ¿Tiene que ser figurativo o realista el origami para ser considerado escultórico? Si miramos en la escultura en general, existen diferentes tipos, como la escultura realista, geométrica, abstracta, cinética, entre otras. Por lo tanto, considero desde mi punto de vista como artista que el origami en sí es escultórico. Lo bello del origami es que en su quehacer está basado en lo geométrico y matemático. Gracias a ello lo podemos aplicar en otras profesiones, como por ejemplo en alguna rama del diseño, la arquitectura, en investigaciones científicas o aplicaciones en la ingeniería. Y para finalizar, tengamos en cuenta que un busto en mármol, por ejemplo, no es una mera piedrita esculpida, o si es en madera, la mera maderita tallada. Así como el origami no es el mero papelito plegado. Por esta razón, mis queridos amigos, el origami ha sido, es y será siempre una técnica escultórica. ¿Y tú consideras que el origami es un arte? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Dale una manita arriba si te gustó el video y compártelo con tus origamigos.